¿De qué lado de la casa nos ponemos? Aquí el pasto está mojado y congelado. Y aquí el pasto está mojado, pero ya no está congelado. El sol ya hizo su trabajo. Instalando lo necesario. Hola Frenchies, bienvenidos a otro episodio de Tómate un café avec moi con la señorita París. A lo mejor te estás preguntando qué hago aquí afuera, pero es que adentro de la casa en este momento hace más frío que aquí afuera. Y bueno, tomando un bañito de sol al mismo tiempo, quiero contestarles todas sus preguntas respecto a emigrar a Francia siendo latino o hispanohablante. Empezando con lo más sencillito, preguntas respecto al clima. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Puede que sientas el cambio drástico de vivir en un país latino en donde hace muchísimo calor normalmente y de pronto llegar a Francia en otoño y sentir que te estás congelando. Mi manera de adaptarme era salir sin suéter, que era muy mala idea, yo creo. No lo hagas. No tienes que hacer eso. Todos se cubren, cúbrete. Si sientes que te tienes que cubrir de más, cúbrete de más. El problema es cuando se ve exagerado, ¿ya sabes? Sin embargo, puedo hacerte un video para que sepas qué prendas utilizar que te mantienen calientito, que son finas y que puedes poner una sobre otra, ya sabes, y que no se nota tanto al final. Entonces, clima, hace frío. A excepción de verano, podemos llegar hasta los 40 grados aquí en la zona parisina. ¿Cuánto necesitas ahorrar para venir a vivir a Francia? Yo creo que lo importante es que sepas en dónde te vas a quedar, porque si no lo sabes, esa es la parte más difícil. Imagínate, hablando del frío y que no tengas dónde quedarte, recomiendo tener 600 euros en la bolsa. O sea, 600 euros es el mínimo que yo te recomiendo tener. Ojo, 600 euros ya teniendo un lugar en donde te vas a quedar. ¿Puedo trabajar sin saber nada de francés y únicamente inglés? No es lo ideal. No es lo ideal, no creo que encuentres un trabajo fácilmente así. Incluso en restaurantes como mesero te piden saber el mínimo de francés. Que esto me lleva a otra pregunta que me hicieron. ¿Qué nivel de francés tener para venir a vivir y trabajar en Francia? Te recomiendo un B2. Es un poco avanzado, es un intermedio, pero para vivir y trabajar tendrías que tener al menos un B1. Si el B2 te parece muy lejano y dices, bueno, Emily, un poquito menos, yo por muy menos que sea te diría un B1. Nada de A1, A2, no. Porque no sé si, bueno, recordatorio, los niveles son A1, A2, B1, B2, C1, C2. Personalmente, hoy cuento con un C1. El francés es infinito, siempre hay algo que aprender. Entonces, bueno, estoy segura de que escribo mucho mejor que muchos franceses. Eso sí estoy segura porque, bueno, de alguna manera estoy estudiándolo todo el tiempo. Aunque yo les enseño a ustedes, fíjense que aprendo mucho enseñándoles también. Entonces, sí escribo bien, pero no me atrevo a decir que soy perfecta. Entonces, vamos a dejarlo en un C1. Tú, de preferencia, vente con un B1. Esto quiere decir que ya sabes pedir ayuda, ya sabes agradecer, ya sabes saludar, ya sabes contestar preguntas, ya tienes un poco más de vocabulario que lo mínimo y lo básico. ¿Cómo encontrar casa y alojamiento? Ok, personalmente esto me lleva a mi historia y yo lo que hice fue venirme como fille au pair, que no lo recomiendo. No lo recomiendo, no lo recomiendo, no lo recomiendo, no lo hagan. Pero si de plano dices, o sea, es que quiero vivirlo y es la estrategia que me lleva a... Ok, hazlo, pero personalmente yo te diría que puedes buscar otras cosas. Te va a tomar un poco más de tiempo porque tiempo es dinero y entonces vas a tener que ahorrar un poco más. Venir con una escuela, por ejemplo, venir con IF, venir con un internado, venir de voluntariado. Me preguntaban justamente si hay voluntariados. Sí, puede haber voluntariados, son un poco raros, pero puedes encontrarlos porque normalmente los voluntariados son para otro tipo de países. Por ejemplo, yo encontraba muchísimos voluntariados para ir a África, para la experiencia de los elefantes, lavar los elefantes, las jirafas, etc. Para esa clase de experiencias hay muchos voluntariados, Tailandia, etc. Pero en Francia hay otra clase de voluntariados que sí podrías encontrar. Ahora, que yo sepa específicamente todos los medios para venir a Francia, no. Yo busqué varios y sí me di cuenta que el menos caro, y eso que pagué agencia, y de verdad,
Sí te recomiendo que te vengas con agencias si decides venirte como fille au pair, porque bueno, es una catástrofe, pero de todas formas con una agencia ya tienes algo que te respalde y legalmente estás protegida, ya sabes, es como tienes un antecedente, enviaste correos, etcétera. Voy a contar mi historia, de hecho, voy a contar mi historia, qué es lo que pasó, porque yo envié muchos correos a las agencias, a la agencia que primero es de tu país y luego la agencia que está aquí en Francia, y yo les escribía muchísimo para pedirles ayuda porque yo estaba en peligro. Pero bueno, lo mejor es una agencia y tener un respaldo de que yo escribí, yo anuncié, yo pedí ayuda. Que cuando no tienes agencia y que te tratan mal o que te humillan, etcétera, porque escuchen las historias. Hay muchas chicas que hacen contrato con la agencia y que dicen, tengo una familia maravillosa de ensueño. O sea, es que eso no existe. No te dejes engañar. Ninguna familia es de ensueño. Siempre hay problemillas, hay gente que es mucho más madura, emocionalmente son mucho más estables, pero en una familia siempre hay altibajos. En tu propia familia los hay. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si tú quieres venirte a Francia, busca todos los medios, excepto vivir en la casa de tus patrones. Esta es una pregunta un poco más personal que dice, tengo asilo en España, no me dices de dónde eres. Si me voy a Francia, me deportan o pierdo el asilo. No estoy segura de cómo funciona el asilo. Yo estoy segura que si tú vienes a Francia como una visita, por ejemplo, puedes quedarte aquí durante 6 meses. Y bueno, es que no me dices de dónde eres justamente. Si eres europea, puedes quedarte aquí durante 6 meses, me parece, y no te pasa nada. Y si eres latina, entonces tienes 3 meses para quedarte en Francia. Todo latino tiene 3 meses para quedarse sin visa, sin nada de nada. Y ya después puede que encuentres un trabajo, puede que encuentres una oportunidad mucho más grande que en el país en el que resides y que entonces le pidas a la empresa que te está pidiendo quedarte que te haga una carta para que tú puedas entregar esta carta a la embajada y que le digas a la embajada, soy solicitado en este país para trabajar por todos los beneficios que voy a aportar a esta empresa. Y entonces te dan una visa. Hay visa para trabajo, visa para estudiante, visa fille au pair, visa familiar, por ejemplo, si encontraste al amor de tu vida viviendo aquí en Francia. Hay muchos tipos de visa, de verdad hay muchos. Entonces tú puedes encontrar la visa que convenga a tu situación. ¿Puedo encontrar trabajo que no sea como mesero? Para esto tengo que decir que desde algo se empieza. Y tienes que tomar en cuenta que cuando te estás cambiando de país, estás empezando todo desde cero. O sea, si tú eres una persona que ya hizo estudios en su país, que ya pasó por la secundaria, la prepa, la universidad, ya logró un título, ya tiene un trabajo estable y ahora llegas a Francia, tienes que empezar desde cero. Un ejemplo muy claro, si quieres hacer válidos tus estudios aquí, ya sea que te piden que hagas un curso de lo mismo, una formación, puede durar 1 año o tal vez más, pero sí te piden que te ajustes y después encontrar trabajo, pero para eso necesitarías una carta de recomendación. Y si esta carta de recomendación te la pueden hacer en tu trabajo actual en español, no importa, tú la traduces con un traductor, una persona, porque hay gente que traduce con una máquina, es mucho menos caro en efecto, pero no está consolidado, o sea, no sabemos si es verdad, es una máquina la que lo hizo, y si lo hace una persona, está firmado. Sí te recomiendo que todos tus documentos que los tengas en español los traduzcas a francés. En internet siempre busco traductor para documentos y encuentras. Eso te puede ayudar, porque normalmente te van a decir con 1 o 2 años de experiencia, pues bueno, pues ya tienes tu trabajo, sí puedes, pero sí tienes que tomar en cuenta que sí de alguna manera vas a retroceder un poco. Retrocedes porque no te sabes comunicar bien, retrocedes porque no entiendes el sarcasmo en francés, en ningún idioma, ¿sabes? Cuando estás aprendiendo incluso tu propia lengua no entiendes lo que es sarcasmo, y el sarcasmo en cada país es diferente. Yo no entendía al principio el sarcasmo francés y eso también es como un impedimento, porque tú piensas que lo está diciendo en serio y luego no, pero es que no es el mismo sarcasmo, porque por ejemplo en México el sarcasmo se nota, bueno, yo lo noto, para mí es evidente, pero incluso para los franceses ellos deben decir, ay, es evidente que es sarcasmo porque lo estoy diciendo sarcásticamente, pero cada quien tiene su tonito sarcástico. Entonces sí hay muchas cosas que te van a atrasar y tienes que estar consciente de eso. Empiezas desde cero. Lo que me lleva a otra pregunta. ¿Cómo es posible viajar a Francia sin familia y desde cero? Normalmente cuando tienes la intención de venir aquí hay una razón,
ya sea que quieres conocer la cultura, ya sea que quieres tú cultivarte, aprender más, ser una persona mucho más abierta, ser una persona mucho más inteligente, porque sí, tu cerebro cambia y de alguna manera tu inteligencia también. Dándote un tip personal, yo tengo un cuadernito en donde anoto todos mis sentimientos cuando necesito anotarlos o todas las cosas por las que me siento bien. Por ejemplo, hace poco hice un viaje a Italia e hice esto, ya sabes, y agradecí mucho este viaje porque me gustó muchísimo, puse cómo me vestí. Luego hice la traducción de una canción de Luis Miguel y pues aquí estaba escribiendo como más o menos la sentía, ya sabes. Te recomiendo mucho que te pongas en contacto con la música, si quieres, si te dice algo, la poesía, contigo mismo, con el arte, con la pintura, que hagas actividades artísticas, porque aunque te puede parecer extraño, el arte siempre nos lleva a conocernos. Y aunque sea un arte que al principio esté desorientado, que hagas cosas que estén feas, que tú digas, ay, esto está feo, no importa, lo estás sacando. Por ejemplo, este cuaderno que les acabo de mostrar es como el cuarto cuaderno que tengo, y cada uno, cuando ya lo termino, cuando ya no tengo más hojas, lo guardo. Luego en una ocasión regreso, leo y digo, qué mal me sentí aquí, qué bueno que lo exprimí, esto me ayudó seguramente a tomar mejores decisiones. Una vez que tú te explicas cómo te sientes, puedes tomar mejores decisiones, eso sí es segurísimo. Es tu aliado. A mí lo que me pasaba mucho, que sí me hacía sufrir un poco, era la diferencia de horario con mi familia. Porque cuando yo me despertaba como a las 8 de la mañana, a veces me despertaba mucho más temprano para despertar a los niños justamente. Entonces a las 6:50 para despertarlos, a las 7, 6:30 para despertarlos. Ya no me acuerdo, pero me despertaba muy temprano. Y para mí era muy difícil porque yo quería saludarlos, ya sabes, era así de... Me esperaba y a las 9 de la mañana yo decía, bueno, les voy a enviar un mensajito, pero no, están durmiendo a las 9 de tu mañana. Ellos están durmiendo y tú tienes como que ganitas de llamarles, que a lo mejor se están tomando un café, porque tú te dices, estoy tomando un café, y en tu mente no has todavía procesado que no, ellos están durmiendo cuando tú te estás tomando tu cafecito, y entonces te lo tienes que tomar solo y que no puedes hacer esa videollamada. Bueno, no les puedo llamar, vamos a ponernos a hacer esto y esto y esto. Ya me ocupaba. Eran como las 4 de la tarde de aquí de Francia y ya me decían buenos días. Y yo así de... O sea, 4 de la tarde de aquí no es buenos días, ¿eh? Esa parte es la que a mí más me costó trabajo. Lo que me lleva a otra pregunta que me hicieron, que fue ¿cómo afecta el horario? Bueno, acabo de decir cómo me afectó a mí en cuestión sentimental, pero ¿cómo afecta físicamente? Esto ya depende mucho de la persona. Al principio, vamos a decir durante 3 semanas, me despertaba como a la 1 de la mañana y tenía hambre. Esto no le pasa a todo el mundo, no digo que sea general, esto me pasó a mí. Y mi recomendación sería que al principio te comas como que frutitas, pero solo una fruta. Y después, conforme pasa el tiempo, un jugo. Aquí en Francia son súper sólidos, son jugos bien espesos. Y después, aunque si te sigues despertando, toma agua. Evita comer todo el tiempo, porque si lo haces y alimentas este vicio, que puede convertirse en vicio, te das cuenta, te estás despertando a la 1 o 2 de la mañana por ir a comer. Evidentemente es debido al cambio de horario y a que normalmente a esta hora comías en tu país, etcétera. Hay muchos factores, es verdad, pero siguiendo la lógica de que ya estás aquí y de que ya tienes una vida aquí, no está bien que te despiertes a la 1 o 2 para ir a comer. Tu cuerpo se va a programar para el sistema que tienen aquí. ¿Puedo trabajar en un restaurante? Sí puedes. Como te dije, de preferencia ten un B1 como mínimo de francés. ¿Qué tan importante es el inglés? No mucho. No mucho. Por ejemplo, yo tengo un nivel de inglés de, vamos a decir, B1. De verdad. No estoy muy como que no soy... Tengo una bonita pronunciación. Tengo un buen inglés, es bastante sólido, puedo escucharlo y entenderlo. Si lo escucho y además lo estoy leyendo, entiendo absolutamente todo, pero cuando comunico, si me meto en el sistema CLAC inglés, me comunico bien. A ver, les voy a hacer una prueba.
A ver si logro ponerme en el mood inglés. I can speak English. I can do it. But it's a little bit difficult if I just try to speak with somebody else and then they say something or a word that I don't know. So I have to say, I'm sorry, I can't understand, and the person have to tell me the same thing in a different way, you know? So I can speak, I can understand, I can ask for help, I can ask for something or for an address, I can do it, but voilà, c'est ça. C'est ce que je peux faire. Ese es mi inglés, como que sí puedo, sí lo puedo hablar, sí, voilà, lo básico, por eso digo, es muy básico. En cuestión de comunicación, en cuestión de escucha, entiendo muchísimo mejor de lo que puedo comunicar. Todos sabemos el verbo to be, entonces todos podemos comunicarnos lo básico, ¿sabes? No es tan importante. Ahora que depende, si lo que tú quieres es trabajar en una empresa internacional como Google, que aquí en francés dicen Google. Si quieres trabajar en una empresa así, evidentemente nos ponemos en contexto, es una empresa extranjera, entonces sí. Pero por el resto, no tanto. ¿Puedo ser maestra de español sin saber francés? Esta pregunta es muy interesante, porque ¿cómo podrías explicarle a tus alumnos lo que tienen que entender? Porque ellos no hablan español, ¿no? Hay que tener claro eso. Si yo no supiera hablar español y que solo hablara francés, yo no sabría darte un ejemplo que tú conozcas para facilitarte el aprendizaje de esta segunda lengua. Entonces, personalmente creo que es necesario que sepas francés. Además, ¿sabes qué? Si los niños se dan cuenta, o los jóvenes o los universitarios se dan cuenta de que no hablas nada, o sea, no por nada, pero te puedes someter a una situación de bullying de niños a profesor, ya sabes, de que te pueden decir cosas que a lo mejor no entiendes y que no forzosamente son muy educadas. Para trabajar piden razón social o una identificación, claro, te piden tu visa. No, es un problema legal súper fuerte tenerte trabajando y que no tengas papeles. Es como complicidad de, ¿cómo les dicen? Mojados. No se puede. ¿Fue difícil el cambio? Sí, fue muy difícil, pero esto me lleva a otra cosa. Tengo otro cuadernito, no son los mismos, son diferentes. En este cuadernito es una agenda más bien, anoto todas las razones por las que estoy agradecida en el día. Por ejemplo, hoy no he agradecido, pero en los otros días he agradecido siempre algo. Vamos a ver, aquí agradecí de ser un buen equipo con mi esposito. Somos un muy buen equipo. El otro día agradecí el sol y sus caricias. O sea, puedes agradecer lo que quieras. Yo soy muy romántica, personalmente me gusta mucho romantizar mi vida porque esto me ha llevado a tener una vida bonita también. Yo pienso que es así. Por otro lado, tienes una partecita que es la parte de notas, en donde yo he anotado las cosas que me han parecido súper bonitas, que las he escuchado, ya sea en español o francés. Normalmente están todas en francés, déjame ver. Sí, pero hay muchas que están muy bonitas. Por ejemplo, ne sois jamais déçu face à l'éventualité de tes découvertes. Como yo entiendo esta frase, es como que cuando estás descubriendo cosas, es posible que fracases, porque estás descubriéndolo, pero en algún momento vas a lograrlo, entonces, sé entusiasta. Entonces, evidentemente el cambio siempre es difícil, pero tienes un refugio, hay refugios. Esto puede ser una persona, alguien con quien te escribas, pero de preferencia que no sea una persona, de preferencia que este refugio seas tú mismo, porque cuando vas a llegar aquí vas a sentir frío en tu corazón. O sea, no es solamente el hecho de que va a ser frío, vas a tener frío dentro de ti y tu corazoncito va a estar frío y va a necesitar cariño, y es aquí donde empieza esa prueba de amor verdadero y propio. ¿Cuánto tú vas a tenerte paciencia para continuar, para decirte lo estás logrando, para decirte fracasaste aquí, pero vas a lograrlo en la segunda vez, fracasaste la segunda vez, pero vas a lograrlo esta tercera vez? Bueno, ya nos extendimos un poco muchísimo. ¿Cómo es la reacción de los franceses al saber tu origen latino?
Yo entiendo que muchas veces tenemos este complejo, porque yo también lo tuve, de decir, bueno, mi origen es latino y ¿qué me van a decir? Atención, cuando ustedes piensan en franceses, piensan en lujos y piensan en mucho dinero, pero quiero aclarar algo aquí. Francia es un país rico. Atención a la frase. Francia es un país rico, pero no los franceses. ¿Viste la diferencia? Francia ha tomado poder de otros países. Francia colonizó muchos países de los que agarró todo lo que podría necesitar. Y esto es otro tema súper diferente, pero si Francia hoy es rico es debido a todos los impuestos que hacen pagar a los franceses y a todos los países de los que tomaron, que son muchos países en África. Entonces, no se sientan acomplejados por eso. No se sientan acomplejados por decir soy de Argentina o soy de España o soy de... No, de donde sea. Sé orgulloso de ti mismo. O sea, no seas pedante, atención, pero que no te dé pena. Y si la reacción de la persona, porque esto puede variar, es ¡ay! Un país súper peligroso, pues siempre hay algo que decir. Por ejemplo, yo les había dicho que pueden hablar de Marsella. Marsella es una ciudad que es súper peligrosa y que ustedes pueden decirle, ay, sí, como Marsella, pero no por Marsella que toda Francia es peligrosa. Podemos decir que Marsella lo es, pero no toda la Francia. Pues eso pasa entonces con mi país. En mi país hay ciudades peligrosas, pero no por eso todo mi país, que hace 3 veces el tamaño de Francia, es peligroso. Hay muchas cosas para contarles. En una ocasión un policía quiso justamente como que humillar con sus referencias, ay, un país súper pobre, etc. Y yo respondí, sí, es un poco decepcionante a veces encontrar ese lado pobre en los países, pero lamentablemente existe en todas partes. Entonces, y él insistió, y entonces yo creo que buscaba que yo me defendiera, o que yo, bueno, me defendiera, no hablaba de mí, él hablaba de lo que él vio. Y hay un avión. Lo que yo hice fue quedarme en silencio y mirarlo fijamente, sin responder. Él seguía diciendo lo peor, y lo miré. ¿Sabes qué pasó? Fue como un espejo. El silencio crea como un espejo y la persona se da cuenta de que está creando un silencio incómodo y de que lo que está diciendo es entonces racista, grosero, maleducado, fuera de lugar, depende. Pero quédate en silencio y míralo. Con atención, no te voltees, no. Quédate en silencio y míralo. Verás cómo se incomoda, verás cómo se calla, porque te convertiste en un espejo y se vio a sí mismo. Cuando tú te quedas callado, al inicio sientes que te estás dejando. Pero cuando te das cuenta de su reacción, es como si él se hubiera tomado su propia botella de veneno. Entonces, ya está. ¿De dónde eres? Esta pregunta me la están haciendo mucho últimamente. Soy mexicana. Soy de México. Yo me autoproclamo franco-mexicana y siempre me voy a proclamar así. Aunque yo sé que en un futuro voy a tener muchos más años viviendo en Francia de los que viví en México. Pero siempre voy a agradecer esta cultura mexicana que tuve. ¿De qué es que pasa? Si en un futuro tú vives aquí y tú solamente quieres ser agradecido con tus orígenes, con tu país de origen, es tu decisión. Pero personalmente agradezco mucho lo que Francia me ha dado hasta ahora. Yo no podré nunca decir que soy solamente mexicana o que soy solamente francesa, porque no es solo el hecho de que ame las dos culturas, sino que les agradezco a las dos lo que han hecho en mí. En Francia son poco cálidos y empáticos. Son poco cálidos, sí, porque así crecieron. Porque para ellos las demostraciones de amor, vamos a decir que son más con actos precisos. Por ejemplo, esto es algo que me pasa mucho con mi pareja. Yo sé que él me ama y yo quiero que él me lo diga todo el tiempo, que me lo muestre con abrazos, caricias, etc. Pero para él, su manera de mostrarme que él me ama es cuando le digo, ay, se me rompieron mis calcetines, voy a necesitar otros. Y que llega al día siguiente o que llega en 2-3 días, porque eso no importa, y me dice, oye, el otro día me dijiste
que se te rompieron tus calcetines, los que te gustaban. Mira, te compré estos. Eso para ellos es el amor. Y este es un detalle que les cuento, pero hay muchos otros. Este es un tema muy interesante. Sí son cariñosos, pero a su manera. Y esto no quiere decir de manera tóxica. Atención, porque hay muchos que dicen, me ama a su manera y le está maltratando. No, estoy hablando de verdadero amor que se percibe, que se siente, que ahí está presente, pero que no es invasor. Claro, después puedes hablar con tu pareja y decirle, oye, invádeme, abrázame, acaríciame, o sea, ándame tocando todo el tiempo. Sí puedes decirle y él puede hacerlo, porque tú le enseñas este nuevo amor. Entonces esa es la parte bonita. Ahora sí, el último tema que quiero tratar, y esto porque este es un súper enorme video, es el más largo que he hecho jamás. Vamos a hablar de la discriminación. Es la última pregunta. Discriminación. ¿Es que acaso las personas discriminan? Lo que sí es seguro es que no estás en Estados Unidos y que no te van a decir vete a tu país solo porque hables español o porque hables inglés. No te van a agredir, no te van a golpear, no te van a grabar. Ay, estás hablando. No. De alguna manera son gente que tienen cultura, son gente que, bueno, entienden que es una ciudad o que son varias ciudades. Tal vez no quieras venirte a París, pero a Lyon, no sé. Pero son ciudades que ya están ¿cómo se dice? Bueno, hay muchísima gente de todo el mundo. Hay chinos, hay japoneses, hay coreanos, mexicanos, españoles, peruanos, argentinos, alemanes. Hay gente de todo el mundo y de alguna manera ellos aceptan eso. No hay problema, si te pones a hablar en tu propio idioma o a hacer videos en tu idioma, no te van a discriminar. No es a ese grado estadounidense. Lo que puede pasar en ocasiones es que les moleste que quieras comunicarte y que no sepas hacerlo, o sea que no te entrenaste para hacerlo pues. Pues es que hoy tienes las herramientas. Y una vez vi un video de una chica que practicaba, toda la mañana practicó, lo encontré en TikTok, toda la mañana practicó cómo pedir los medicamentos para su bebé, no sé si en francés o alemán, no sé en qué lengua, pero toda la mañana practicó y cuando fue a la farmacia lo logró. O sea, cuando la gente te escucha un acento, porque sí se escucha, se da cuenta que estás haciendo un esfuerzo y no te va a maltratar. Es el momento y no es por, yo no diría que es discriminación. Los molesta, los irrita que les quites su tiempo. Que llegues y que no sabes lo que o sea, no sabes lo que vas a pedir. No sabes cómo se llama, no sabes cómo, o sea, quieres comunicarte con señas, eso sí les desespera. Y ahí sí te van a tratar así de, mais qu'est-ce que vous me faites là? Voilà. Pero no tiene nada que ver con la discriminación. Yo considero que no son racistas. Ya comienza a hacer calor. Si eres un turista, que te valga, háblales en inglés. Y si se enojan, que se enojen. Diles, I want to, no sé, lo que quieras. Pero si ya vives aquí, el esfuerzo te toca a ti. De verdad, las personas que van a hacerte sentir mal por tus orígenes son casi nulas. Y como te decía, siéntete contenta de quién eres, contento de quién eres, de hasta dónde has llegado, de todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer, porque vas a lograr muchas cosas. Tu yo de hoy está muy orgulloso de solo el hecho de que empieces a soñarlo. Todo el tiempo, a cada momento que experimentamos algo, que nos permitimos la aventura, eres tú el que gana. Entonces, sacúdete los miedos, déjalos atrás y toma el toro por los cuernos. Si puedes, y lo vas a lograr. Allez, bisous. Au revoir.